Hola, muy buenos días. Lo prometido es deuda. Hay muchas personas que me han pedido que hiciera un vídeo un poco explicativo, un vídeo corto, explicando qué está pasando con la ley del solo sí es sí y porque ahora pues parece ser que con carácter de urgencia y antes de que se pronuncie el Tribunal Supremo quiere reformarse. Vayamos por partes. Seguro que todos habéis oído, bueno, que últimamente parece ser que con motivo de la ley del solo sí es sí que se aprobó en septiembre, pues están excarcelando a un montón de agresores sexuales y que se están rebajando penas y bueno, nos están intentando causar desde ciertos medios de comunicación un terror sexual, una alarma social terrible hacia las mujeres y bueno, hacia todas las personas, porque parece ser que esto es una locura y que el interés de esta ley pues ha sido excarcelar a todo este tipo de agresores. Esto es incierto. Tenemos que decir que desde el Consejo General del Poder Judicial y desde el Ministerio de Justicia no se ha librado suficiente información para valorar el alcance y las consecuencias de la nueva reforma. Os tengo que explicar que esta ley, como siempre he mantenido, es una ley muy positiva. No os dejéis engañar. ¿Qué ha hecho esta ley? Os lo explico de una forma muy sencilla. Esta ley lo que ha hecho ha sido poner en el centro al consentimiento. Y os explico en qué consiste. Con la ley antigua, ¿vale? Hasta que hubo la aprobación de esta ley que fue en septiembre, de ley integral sobre la libertad sexual, la víctima de una agresión sexual, tuviera la edad que tuviera, tuviera la condición que tuviera, era la que tenía que demostrar que no había prestado su consentimiento. ¿De acuerdo? Entonces, era la víctima la que tenía que demostrar, pero vamos, tajantemente y taxativamente, que ella se había resistido, que no había querido, que había dicho que no en una infinidad de ocasiones para intentar lograr una condena. ¿Qué pasaba con esta situación? Pues que evidentemente las víctimas de agresiones sexuales, viendo el calvario por el que tenían que pasar, viendo que iban a ser cuestionadas, viendo que tenían que soportar preguntas tales como qué ropa interior llevaban puestas, o si cerraron bien las piernas, o si se resistieron suficiente, o viéndose incluso cuestionadas en su vida privada porque habían llevado un cierto tipo de vida o habían hecho ciertas cosas, pues evitaban denunciar. Evitaban denunciar porque veían el calvario y sabían que no iban a ser creídas. ¿Esto qué provocaba? Provocaba con el sistema antiguo, antes de que se aprobara la nueva ley sobre la ley integral de libertad sexual, la ley de solo sí es sí, provocaba un 90% de impunidad. ¿Y esto por qué? Porque solamente el 10% de las víctimas de agresiones sexuales denunciaban. ¿Qué os quiero decir con esto? Que no tenemos que temer a estos supuestos violadores excarcelados por la ley del solo sí es sí. Tenemos que temer al 90% del resto que han agredido sexualmente y no han sido ni siquiera denunciados. Son a estos a los que tenemos que temer. ¿Qué busca la ley del solo sí es sí? El consentimiento queda en el centro. Es el agresor sexual el que tendrá que demostrar que la víctima ha consentido. ¿Qué logramos con toda esta reforma? Pues no solamente volver a revictimizar a esta víctima, logramos que no sea la víctima la que tenga que demostrar que dijo que no y volvió a decir que no y que se resistió, sino que será el agresor el que deberá demostrar que la víctima ha consentido. Pero no solamente esto, con esta nueva ley las víctimas no volverán a ser revictimizadas. Primero de todo, se sentirán pues más fuertes para denunciar. Ese 90% de impunidad se va a mejorar muchísimo y las cifras están ahí y han empezado a mejorar. ¿Estará prohibido por ley que tanto las partes como Fiscalía o incluso la Judicatura pueda hacer preguntas sobre la vida sexual de esta persona que ha sido agredida sexualmente? No se podrán realizar preguntas capciosas, preguntándole a la víctima pues qué llevaba puesto o qué hacía a las 4 de la mañana en un descampado o si se había tomado una copa. Se evitan toda esta serie de preguntas. Pero es que es más, aparte de todo esto que ya me parece suficientemente importante y no se ha hablado, hay una prohibición legal explícita de difusión de los datos de la víctima, porque no nos olvidemos con casos como los de la manada o otros casos, que los medios de comunicación han difundido datos de la víctima, nombre, apellidos, dónde vivía, dónde trabajaba, dónde estudiaba. O sea, no se protegía a las víctimas, se protegían los datos del presunto agresor sexual. Nadie sabía quién era ni la cara que tenía y en cambio habían medios de comunicación que difundían
la imagen de la víctima y los datos de la víctima. Esto hay una prohibición legal absoluta de difundir este tipo de datos. Pero no solamente esto, sino que hay una obligación del Estado de recoger restos biológicos y de conservarlos y de custodiarlos aún no habiendo una denuncia por parte de la agredida sexualmente. Y toda una serie de reformas, de modificaciones que lo que van es a reparar el daño, a prevenir que ese daño ocurra y si ocurre, lamentablemente, que no se produzca un calvario, un nuevo calvario para esta nueva víctima. Después de dicho todo esto, ¿no os parece una ley muy positiva? Pues a todo esto, y ahora buscando supongo que réditos electorales, se está intentando reformar la ley. Y nuestro temor por parte del feminismo es que esta ley se reforme con carácter de urgencia sin haber valorado el resultado de esta ley en el sentido de la modificación de penas, de la horquilla de penas, y sin haber esperado sobre todo a que el Tribunal Supremo en junio, como ha previsto hacer, se pronuncie. Desde de gran parte del feminismo no estamos de acuerdo con que se reforme la ley del solo es sí, y entendemos que si se reforma y en el sentido que parece ser que se va a reformar, vamos a volver al nuevo sistema, al sistema en que la víctima es la que tiene que demostrar que no ha consentido, y esto realmente va a ser un grave retroceso. Un grave retroceso para nuestra sociedad, un grave retroceso por lo que lucharon nuestras abuelas, por lo que lucharon nuestras madres, y un grave retroceso que va a afectar a nuestras hijas y a las generaciones venideras. Con lo cual os invito a la reflexión y os invito a que os informéis y a que no os dejéis intoxicar por ciertos medios de comunicación. Bueno, espero haber sido lo suficientemente clara y cualquier cosa estoy a vuestra disposición. Un abrazo.